Sí, te escucho fuerte y claro. Así que, pues doy la bienvenida con mucha alegría a este primer espacio abierto del módulo 5. Este espacio está puesto para que ustedes aprendan con toda libertad y puedan expresarse así como si estuviéramos en ese lugar representado por la pintura, que invita a estar con alegría, a explorar, caminar, contemplar. Para eso son los espacios abiertos, para aprender mucho juntos. Y esto vamos a enfocarlo en el tema del módulo y en particular del de la primera semana, que es la argumentación. Em, y comienzo primero atento a sus preguntas o comentarios. Eh, a ver, por ejemplo, de la sesión de nuestra asesora en didáctica disciplinar, esa que hubo ahí me parece que el martes, no sé cuándo la tengan. ¿De esa hay alguna pregunta? Por no, por complicaciones no pude entrar, asesor. Ah, bueno, no hay ningún problema, porque de todas maneras me parece que la pone eh, grabada y esto puedes consultarlo después. Pero entonces si hubiera alguna pregunta que te sugiere de lo que ella nos comparte, bueno, pues tú luego me escribes, ¿sale? Okey, de acuerdo. Muy bien. Oye, y entonces, Elizabeth, a ver, ¿alguna cosa, pregunta o palabra rara de los recursos de la semana? No, ninguna hasta el momento. Mm, muy bien. No voy a preguntar más. Bueno, sí, Sí. ¿me podría dar un significado más concreto de lo que son las premisas? Ah, sí, 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 muy bien. Qué bueno que preguntaste. Porque te iba a decir, a veces cuando uno no tiene preguntas es porque pues no ha visto nada, ¿no? Pero pues tampoco pasa gran cosa. El chiste es aquí preguntar y con mucho gusto voy a atender eso. Voy a antes a conectar aquí una lámpara porque noto como que me veo un poco oscuro. Un momentito, ¿eh? Bueno, pues algo, algo más de luz. Y con mucho gusto entonces vamos a las premisas. Te cuento que esto que ves ahora en la pantalla es un contenido propuesto para, para ver en esta sesión, pero más bien la guía vas a ser tú y con todas tus preguntas y la profundización que tú quieras hacer. Y entonces vamos a ver. Voy a borrar esto que está aquí. Ah, ya sé, porque estos pueden ser algunos ejemplos. La premisa es una oración simple. Cuando decimos oración simple, quiere decir que está compuesta de su sujeto y predicado. ¿Tú te acuerdas de estas cosas de sujeto y predicado? Sí, sí tengo memoria de esos, Muy bien. Entonces recordarás que esto de el sujeto y predicado, pues son las cosas de las que se habla y la acción que están realizando. El sujeto son las cosas, seres, personas, y la acción pues, es el predicado. Y entonces fíjate que cuando decimos oración simple, estamos afirmando que es un enunciado o juicio. Cuando decimos juicio, lo que queremos decir es que es una afirmación de lo que algo es. Por ejemplo, un juicio podría ser, este texto no dejaba ver al otro. Eso es un juicio. Y entonces
estamos diciendo lo que algo es. Ahora, ya dijimos que una oración simple con sujeto y predicado es un enunciado o un juicio y que el juicio es la afirmación de lo que las cosas son. Todo esto puede funcionar como idea de la cual se derivan otras. Como es una idea de la cual se derivan otras, la ponemos en primer lugar. Y como está en primer lugar, le decimos premisa. Premisa es el nombre que recibe una idea por la función que tiene de ser principal. Premisa es sinónimo de principal. Y eso también lo podemos anotar aquí. La premisa es una idea principal. Idea principal de un texto como ahora estamos revisando. No sé si hasta aquí, Elizabeth, esto te da una idea, perdón, te aclara la idea que tú ya tenías porque seguramente ya habías leído algo, o si te dejé más revuelta o qué. No, sí, ya lo comprendí mucho mejor, César. Muchas gracias. Oye, pues entonces vamos a poner ejemplos, porque esto de tener las definiciones es bueno, pero es mejor si ponemos ejemplos. Podríamos decir que estas que están entre comillas son ideas principales, es decir, que pueden funcionar como la base de la cual se deriven otras ideas, y por lo mismo pueden ser premisas. Tú las alcanzas a ver, ¿no? ¿Te acuerdas quién dijo esto? Son ideas que están así como sirviendo para desarrollar un tema. Em, ¿Tú ya tuviste oportunidad de leer el ensayo de Octavio Paz, el que se llama Máscaras Mexicanas? Sí, de hecho ya estoy casi concluyendo mi actividad integradora uno, solo me faltaba esa parte de las premisas porque si no le entendía muy bien el concepto. Muy bien. Entonces, quiere decir que estás en la elaboración de argumentos, ¿correcto? Sí, así es. Muy bien. Pues entonces fíjate que podemos precisamente ver estos. Tu pregunta fue muy buena porque lo primero que hay que hacer para poder elaborar un argumento, pues es identificar premisas, es decir, identificar ideas principales. ¿Tú ya identificaste alguna idea principal para tu trabajo? No, justamente por eso es que me faltaban algunos puntos, pero, pero no, hasta el momento no. Muy bien. Entonces vamos a utilizar estas que están aquí. Ahí. Mientras cuéntame, ¿qué te pareció el texto de Octavio Paz? Sinceramente estuvo un poco confuso porque, bueno, algunas palabras no son, son parte del lenguaje que ocupo cotidianamente, Ujú. pero pues gracias a que también algunas palabras las he escuchado, ya sea de mi papá o de mis abuelos, cosas así, pude tener un poco el contexto. Muy bien, qué bueno que le preguntaste a tu papá y que también buscas entender. Eso es muy bueno. Mm, Cuando yo leí este ensayo de Octavio Paz, ay, me chocó y me dio mucho coraje la perspectiva que él recoge acerca de lo que la cultura piensa sobre las mujeres, sobre todo la cultura mexicana. Híjole, me molestó. Entendí que él estaba em, repitiendo lo que veía y precisamente lo estaba criticando. Bueno, esto nos va a servir porque
Unas ideas son estas que están aquí, ¿no? Eh, las páginas que ilustré aquí son las de la edición impresa, que es un librito que tiene 3 ensayos más. Y mm, sería bueno que luego, quizá el próximo viernes, lo trabajemos directamente. Pero entonces, te pido por favor que me digas, ¿ahorita estás trabajando en teléfono o en computadora? Ahorita la reunión la estoy escuchando en teléfono, pero todas mis actividades y cuestionarios de la plataforma las hago en computadora. Muy bien. Oye, ¿y sería posible que ahorita pusieras en la pantalla el texto de Octavio Paz? Si es mucho relajo, pues tú dime eso, ¿no? Que hubiera que prender la compu y luego buscarlo o alguna cosa así. Es mucho relajo. Pero si lo tienes, pues nos va a servir. ¿Podrías mostrarlo o, o no? ¿Sí, sí me escuchaste? Sí, sí le escuché, solo que creo que usted no me escuchó a mí. No, no te escuché. Ok, permítame un momento. Pero sí, ahorita lo pongo. Perfecto. Muy bien. Permítame un momento y ingreso sesión en mi aula. Ujú. Sin problema, aquí esperamos. A ver, está. Sí, se está compartiendo ya la pantalla. Sí, ahí Ok, está. ya está. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues esto nos va a servir mucho para ubicar ya no en las páginas, sino en el texto que nos proponen, en el formato que nos proponen. Te pido por favor si puedes eh, l- subir un poco el texto para que se vea muy bien el segundo párrafo. Ahí está. Muy bien. Yo voy a ocultar esto para que se vea bien. Y entonces este segundo párrafo dice, el lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Y sigue, ¿no? Bueno, em, tú habrás notado que en este párrafo hay varias frases y las frases se identifican porque pues inicia con mayúscula y llega hasta el punto y seguido. Casi siempre las frases son premisas, casi siempre, porque también puede ser que no sean premisas, es decir, que no estén poniendo una idea principal, sino que estén ilustrando a una premisa, como si la estuvieran reforzando. Ahorita, hasta donde leímos, que es, digamos, primera frase, ahí donde está, aquí está, primera frase, segunda frase, ay, y tercera frase.
Vamos a, sí, vamos a, te diría, a copiarlas, pero pues estoy acordándome que esas pues ya las había puesto en la presentación. Y entonces, déjame ver. Pero creo que faltaba esta. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. Ahí. eh, Voy a cambiar de pantalla y ahorita te pido que la vuelvas a poner, ¿sale? Sí, claro. Esa es la primera premisa, la que acabo de escribir. El lenguaje popular expresa hasta qué punto el mexicano se defiende del exterior. Em, Tú que tienes a la vista el texto, ¿me podrías dictar, por favor, la segunda frase? La segunda frase del segundo párrafo. Sí, por favor. Ok, de acuerdo. Los que se abren son cobardes. Muy bien. Y la tercera frase. Sí, dice, para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. Muy bien. Vamos a tomar esos tres fragmentos que tú leíste y vamos a ver cómo están expresando los tres una idea. Y que si nosotros integramos el contenido de cada una de estas afirmaciones, vamos a poder obtener una idea nueva. Em, Vamos a hacerlo facilitando un poco la vida ahorita. Voy a poner este en pausa en, para revisarlo después, porque ahorita estas dos ideas que quedan visibles nos pueden ayudar mucho. Las volvemos a leer. Los que se abren son cobardes. Abrirse es una debilidad o una traición. Em, Cuando dice abrirse, ¿a qué crees que se esté refiriendo? Am, pues yo lo veo como la acción de ser como transparente con las personas y reflejar o contar lo que uno está pasando o varios hechos que ya habían pasado antes. Confiar en alguien, podría decirse. Lo has dicho muy bien. Confiar en alguien, confiar información, digamos, del interior, ¿no? Y en este sentido podríamos decir información íntima, que es algo que uno se reserva para pocas personas. Pero entonces está diciendo, los que confían son cobardes. Confiar es una debilidad o una traición. Se entiende entonces que en esta primera frase está afirmando una cosa eh, muy clara. Los que se abren son cobardes. El verbo ser ya nos está indicando que esto es un juicio, porque está afirmando lo que algo es. Puede ser un juicio falso, pero está afirmando lo que algo es. La segunda frase también nos muestra que es un juicio. A ver, ¿por qué? ¿En qué detalle vemos que es un Ah, juicio? ¿Mm? un juicio se refiere
el significado como tal de la palabra, como juzgar a alguien. Juicio es afirmar lo que algo es. Ah, okey. Ujú. Mm, ¿me puedes repetir la pregunta? No, Sí, disculpa. sí, sí. Que esta segunda frase es un juicio, pero ¿en qué podemos notar que es un juicio? En el hecho de que está afirmando algo, de abrirse es una debilidad. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la palabra que está indicando eso? Am, abrirse, Mm, abrirse, tú dijiste hace rato, está indicando que abrirse es una debilidad. Y esto es una afirmación, así como lo mencionaste bien. Y se nota que es una afirmación precisamente por esta palabra, por el oh, verbo. ya. Vamos a ponerle este colorcito. Y entonces, hasta aquí estamos identificando que el verbo ser va a ser un indicador de que hay allí un juicio. Y si es un juicio, entonces es una premisa. Y vamos a poder ocuparla para hacer argumentos. En este caso, nosotros no los tenemos que hacer, solamente tenemos que identificar los argumentos de Octavio Paz. Ahora fíjate, entre la primera frase y la segunda frase, ¿qué palabras se repiten? Am, supongo que abren y abrirse. Perfecto, muy bien. A lo Identificaste muy mejor, bien. es un poquito difícil identificarlas así bien porque, pues, están conjugadas de diferente manera, pero sí, de alguna forma son similares. Exactamente. Fíjate que has identificado algo muy importante. Cuando nosotros encontramos, perdón, cuando nosotros buscamos los términos comunes entre las dos premisas, no necesariamente van a ser idénticos, literalmente, pero sí de contenido. El contenido va a ser el mismo, el significado va a ser el mismo, aunque la conjugación o la declinación de las palabras sea diferente. Ujú. Pero ahorita tú identificaste muy bien este verbo. Déjame te cuento que hay varias maneras de hacer argumentos. Hay varios modos. Uno de esos es el que estamos viendo ahorita, donde identificamos términos comunes en las premisas, los hacemos a un lado, los dejamos de lado por un momento para integrar las partes que quedan de ambas premisas. Voy a hacer esto así. Imagínate que las dejamos de lado y este colorcito, por lo menos en mi pantalla, deja de verse tanto. La idea es que se vea menos y que resalte lo que está en blanco y amarillo. Los que sé son cobardes y algo es una debilidad o una traición. Cuando nosotros dejamos de lado los términos comunes, lo que nos queda es un poco raro, pero nos da una idea de cómo puede integrarse, una idea lógica que más o menos se ve aquí. En lo que acabo de escribir está la idea que nos quedó de la primera premisa. ¿Cómo se te ocurre que podría quedar si le integramos las ideas de la segunda premisa?
Podría ser los cobardes son traicioneros, tal vez. Sí, muy bien. Sí, fíjate que entonces acabas de hacer una inferencia, es decir, acabas de deducir lógicamente cómo se pueden integrar las dos premisas sin necesidad de repetir el término común. Esto que eh, esto que está señalado aquí y que ahora estás leyendo, esto es un argumento. Hasta aquí. ¿Viste cuál era más o menos la mecánica? Sí. Muy bien, vamos a seguirlas haciendo, pero antes vamos ahora sí a resaltar este término común. Muy bien. ¿Puedes volver a poner la pantalla, por favor? El Sí, claro. texto. Gracias. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a ver. mm, Vamos a escoger otro párrafo, así, al azar. Ujú. ¿Tú cuál escoges? Ay, Mm, el cuarto. muy bien. ¿Puedes por favor leerlo? Sí, claro. Permítame mover esto porque no me alcanza a ver todo. Nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica. ¿Sí se pronuncia así? Sí, sí, abdica. Ujú. Ok. Y teme que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja, como Narciso, sino que la cegamos. Nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes, temor general a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que confía se enajena. Me he vendido con fulano, decimos. Decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado. Alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Muy bien, bien leído. De este párrafo podemos identificar varias frases, pero te propongo que tomemos solo dos que nos permiten obtener una conclusión. Y entonces pueden ser ujú, la segunda frase. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica. Esta frase inclusive la podríamos reducir y voy a escribirla para que no se me olvide. Disculpa, César, ¿cuál es el significado de abdicar? Ah, qué buena pregunta. Abdicar es un verbo que significa como la combinación entre renunciar y derrotarse. Realmente se aplica solo a los reyes, porque los reyes tienen un cierto poder y un cierto estatus. Y cuando renuncian por alguna derrota, eh, cualquier cosa, que sea que los derrote, una batalla o
que los cachan en una corrupción y entonces por eso se sienten derrotados y tienen que renunciar. Entonces los reyes abdican. Ah, ok, Ujú. de acuerdo. Muchas gracias. De nada. Ese verbo se ocupa también como por extensión de su aplicación a cualquier persona que tiene alguna autoridad o algún poder y renuncia, eh, sí, renuncia y ya. Entonces es casi, casi como sinónimo de renunciar. Ok, de Ujú. acuerdo. Y entonces, cada vez que el mexicano se confía a un amigo, abdica. Es decir, nosotros ya sabemos qué significa renuncia, se derrota. Luego, otra frase había por aquí que nos puede servir muy bien. Ya, en la eh, cuarta frase, que dice, por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como para el que la escucha. No nos ahogamos en la fuente que nos avergüenza, qué curioso dice que nos vergüenza. No sé si sea correcto. Mm, no, es que nos refleja como Ah, Narciso. gracias, gracias, muy amable. Yo ya no lo estaba viendo bien. No nos ahogamos en la fuente que nos refleja como Narciso, sino que la cegamos. Esta oración subordinada, la que está después del punto y coma, es como una explicación con un ejemplo, que es un poco complicada, pero se entiende cuando sabemos que Narciso es el personaje mítico de los griegos que se sentía tan bello que cuando vio su reflejo en el agua de un lago, se enamoró del reflejo y entonces se quedó allí plantado, enamorado de sí mismo, de su reflejo, y se murió. Eso es un mito que refleja que el vanidoso se muere. El vanidoso deja de atender a la realidad y se vuelve estéril. Bueno, pero entonces eso sirve nada más como ejemplo para Octavio Paz para decir que no es que nos quedemos mirando a nuestro reflejo, sino que cuando un mexicano se abre, de plano es como si secara el lago donde se está reflejando. Eso significa cegar el lago, como si ya, de plano, este, terminara con lo que hace ese reflejo. O sea, está poniendo un ejemplo de algo muy drástico que sucede cuando alguien confía en un amigo, ¿no? Bueno, de esa frase complicadísima, vamos a tomar solamente una, un fragmento, que es el que dice, ay, ¿dónde está? Por eso la confidencia deshonra y es peligrosa. Hasta allí lo vamos a dejar. Y Elizabeth se va a terminar ahorita la primera sección de esta sesión, porque como estoy utilizando el Zoom gratuito, cada 40 minutos nos saca a todos. Entonces, si te parece bien, ahorita doy por terminada esta sección y nos volvemos a encontrar en el mismo enlace. ¿Te parece bien? Ok, de Muy acuerdo. bien, perfecto. Te saludo de nuevo, Elizabeth. Qué bueno, gracias por estar aquí valientemente. Y, te pido por favor si me recuerdas la frase esta que estábamos leyendo, porque nada más me quedé con que la confianza es peligrosa. ¿Qué otra cosa dice? La confianza.
Hoy yo la perdí. A ver, en el cuarto párrafo, Ajá. Ah, mm. Era la parte que dice que confía se enajena. un poquito antes de ese párrafo, me acuerdo que era la cuarta frase. Ah, por eso la confidencia deshonra y es tan peligrosa para el que la hace como el que la escucha. Muchas gracias. Y entonces vamos a tomar estas dos frases como premisas. La segunda era, muy bien. Tenemos aquí entonces hay otras dos premisas. De estas dos vamos a identificar el término común, es decir, la palabra o concepto, aunque no sea la palabra literal, sino el concepto que se repite. ¿Cuáles encuentras ahí que se repiten? Confía y confianza. Muy bien visto. Y a esas vamos a dejarlas de lado un momentito y vamos a integrar lo que queda de blanco, que es cada vez que un mexicano se a un amigo, renuncia, se derrota. Y la deshonra y es peligrosa. Y entonces hay que buscar cómo el sentido de de estas dos premisas, podemos integrarlo lógicamente. Y se me están ocurriendo algunas maneras, pero a ti se te ocurre algo, alguna idea que podría integrar a estas dos. Sí, podría ser cada vez que un mexicano se abdica. am, es que me quedé como a la mitad porque no sé cómo conjugar deshonra y es peligrosa. Ujú. Am, podría ser cada vez que un mexicano se abdica, está en peligro de deshonra, algo así. Sí. Ujú. Cada vez que un mexicano abdica, está en peligro de deshonra. Así es. Fíjate que identificamos los términos comunes e integramos lo que quedaba, los términos que quedaban. Esto de haber integrado en una conclusión dos premisas es haber hecho un argumento. Y entonces tú ahorita ya hiciste dos argumentos. Perdón, ya descubriste los dos argumentos de Octavio Paz. Porque vamos a ver, nosotros los simplificamos, pero ¿será que Octavio Paz de veras dice que un mexicano, cada vez que
abdica está en peligro de deshonra? Vamos a comprobarlo. Por favor, ¿puedes poner el texto de nuevo? Sí, ahí está. Gracias. Estoy escribiendo la conclusión. Muy bien. Y volvemos entonces al cuarto párrafo. Em, Nosotros habíamos tomado hasta la cuarta frase. Sigamos leyendo para ver si hay alguna otra frase que concluya, es decir, que esté integrando a las premisas anteriores y a verificar si si corresponde con la conclusión que nosotros obtuvimos, ¿sale? Entonces, por favor, te pido que eh, continúes leyendo desde donde dice: nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes. Continúa, por favor. Sí, temor general a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido con fulano, decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado. Alguien ha penetrado en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, creadora del mundo del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Muchas gracias. Hasta aquí, ¿alguna de las ideas que leíste te suena a que cada vez que el mexicano abdica está en peligro de deshonra? Ah, sí, la última frase me sonó más. Dice, no solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos abdicado. Correcto, correcto, y lo viste muy bien. Precisamente esa última frase de ese párrafo es la conclusión de las premisas que puso antes. En ese párrafo, Octavio Paz está poniendo un argumento y ya podemos ir viendo que en cada párrafo Octavio Paz pone argumentos y entonces todo el ensayo es una cadena de argumentos. Cadena es un sustantivo, pero cuando lo queremos decir en forma de acción, se dice concatenación. Y entonces, todo el ensayo de Octavio Paz es una concatenación de argumentos, es decir, es una encadenación. La palabra encadenación no existe en español, no es correcta, pero pues es como que nos da la idea, ¿no? Ajá. Es una concatenación de argumentos. Y esto es importantísimo y bien bonito, porque te muestra que estás, al mismo tiempo que leyendo a Octavio Paz, estás conociendo su razonamiento. Y es como tenerlo así enfrente y que te esté platicando y que te esté enseñando. Eso es muy bueno. Y finalmente tú, en la actividad integradora 2 vas a hacer también un ensayo de ideas concatenadas, de argumentos concatenados. ¿Cómo ves? ¿Va a ser con un texto en específico, asesor? Sí, sí, Ok, sí. de acuerdo. Sí, la actividad integradora 2 te lleva de la mano. Tú vas a leer un texto, un artículo, vas a buscar información para tener más ideas, para poder argumentar y esos argumentos tú los desarrollas. Ok, de Ujú. acuerdo. Una pregunta. Sí, Los argumentos, como por ejemplo, en el párrafo que ocupamos, que está hasta el último, el argumento, ¿es más común que esté el argumento al final o es de siempre? es muy buena pregunta. La conclusión puede venir al final del párrafo,
Pero también he visto con otros de tus compañeros de otros grupos, he visto que a veces Octavio Paz pone un párrafo con premisas, otro párrafo con premisas y luego pone otro párrafo con ejemplos de las premisas y la conclusión la manda hasta el cuarto párrafo. A veces también hace eso Octavio Paz. Entonces, Ah, ok. sí, no Bueno, siempre las conclusiones son la última frase de los párrafos. ok, de acuerdo. Oye, Gracias. Elizabeth, fue muy buena pregunta. Sí, Sí. sí, sí. Oye, y a ver, esto que estamos haciendo, ¿te sirvió? Sí, Bueno, todavía la no verdad te, sí. sí, todavía no terminamos, pero, No. pero ya tienes entonces más idea de cómo son los argumentos y cómo se identifican los argumentos. Ujú, sí, ya lo tengo muchísimo más claro. Muy bien. Oye, y otra cosa que me inquieta. mm, ¿Tú ya sabes identificar la tesis del ensayo? Am, podría decirse que sí, solo que al no saber como tal ¿cómo se podría decir? El, ay, perdón, se me olvidó la letra, digo la palabra. Mm, Eh, ay, perdón. Como, es que no sé si se le puede decir la producción de la tesis, o sea, mm, no sé si puede, llamarse de alguna forma ujú, así. ujú, No sé cómo se pueda desarrollar como tal. ujú. Entonces, no tengo muy bien en claro cómo se lleva a cabo y cómo la puedo identificar así, correctamente. Muy bien, pues has expresado con mucha claridad algo que falta y que conviene este, resolver. Qué bueno que identificas bien los huecos que hace falta llenar, porque así sí se pueden llenar. Y Sí. entonces, déjame ver. Ya sé. Todavía teniendo a la vista el texto. De los párrafos que hemos leído, eh, ¿qué te parece que esté diciendo Octavio Paz? Mm, yo creo que trata de expresar su punto de vista sobre los mexicanos, sobre todo. Eso es correcto. Trata de expresar, estoy escribiendo, su Sí. punto de vista sobre los mexicanos. Oye, pero ahora más concretamente, ¿cuál es el punto de vista que Octavio Paz tiene sobre los mexicanos? Pues sí, es un punto de vista demasiado estereotipado para mi parecer, porque no tiene como tal una imagen completa de lo que somos, ¿no? Ujú. Bueno, Y a lo mejor se fijó sobre todo en una cierta cantidad de la población, pero no tiene un punto claro de resto o de alguna otra porcentaje de la misma. ujú, eso es muy probable. Es todo lo que acabas de decir. Y eso nos indica, digamos, el, el modo como podría estar haciendo Octavio Paz su punto de vista, que es un modo incompleto o quizás sesgado o un modo, eh, como tú dijiste, estereotipado. Pero ese es el modo. El modo vamos a omitirlo ahorita y más bien busquemos responder a esta pregunta que conviene que la tengas muy presente y si quieres escribirla, porque esa es la que te va a permitir este, identificar la tesis de todo el ensayo. La pregunta es, ¿cuál es el punto de vista
sobre los mexicanos. ¿En qué consiste? ¿Qué dice desde su punto de vista sobre los mexicanos? Ahorita, antes de responderme la pregunta, es importante que registres la pregunta. Si quieres, te la vuelvo a repetir. Tú dime, o Ya la tengo anotada. a ver cómo la escribiste. ¿Cuál es el punto de vista ay, perdón, me perdí al parecer. ¿Cuál es el punto de vista de los mexicanos? No, Me perdí alguna parte. sí. ¿Cuál es el punto de vista que Octavio Paz tiene sobre los mexicanos? Sí, una disculpa, pensé que la había tenido toda completa, pero ya al leerla me faltó algo. Sí, sí, no pasa nada. Cuando la completes me dices. Ya. A ver cómo te quedó. ¿Cuál es el punto de vista que tiene Octavio Paz de los mexicanos? Muy bien. Y para que quede claro eso de cuál es el punto de vista, podemos todavía ser más precisos. ¿Qué es lo que él está diciendo que somos los mexicanos? Ya. Muy bien. Ahora, nada más de estos pocos párrafos que hemos leído, ¿cómo responderías a esa pregunta? Mm, pues que somos, tenía, me acordé ahorita que estábamos hablando de abdicar y de que somos muy confiados, según lo que dice Octavio Paz, Ujú, que me acuerdo de una frase que dijo una vez mi bisabuela, que como que tenemos la lengua muy suelta, ¿no? mm, Podría decirse. ujú, Sí, o también que estamos como en otro mundo que dice, creo que, si no estoy mal, en el primer párrafo, la penúltima frase. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. mm, Como que, y lo quiero dar a entender como que cada quien está en sus cosas, ¿no? ujú. Y no le da también importancia a lo que haya a su alrededor, que no esté dentro de su atención. Exactamente, es desatento. Los mexicanos no atendemos a la realidad. Fíjate que, bueno, tú mencionaste varias ideas y podríamos sintetizarlas. Esto que tú identificaste son varias ideas que sí están mencionadas en los párrafos y que ya nos muestran qué es lo que Octavio Paz está pensando del mexicano. Estamos acercándonos a encontrar netamente qué es lo que Octavio Paz piensa acerca de los mexicanos, tan solo en estos párrafos. Eh, por favor, continúa. Para que salga en una sola frase, ¿qué es lo que Octavio Paz piensa acerca de los mexicanos? Contando las dos ideas que puse de ejemplo. Sí. Ok, de acuerdo. Los mexicanos somos muy confiados y mm, se podría decir muy egocéntricos Ujú. o muy ensimismados, más bien. Ah, está muy buena. Oye, y esto que decías que es la idea de lo que decía tu bisabuelita, que somos
y que tú dijiste que estaba al final del primer párrafo. Había una idea allí, además de que somos ensimismados, ¿cómo tratamos a la realidad o al entorno? Ah, mm, creo que más bien era con la parte de que somos muy confiados, ¿no? Que somos de lengua muy suelta. Sí, pero es que tú ¿Tienes que decías aceptar? algo en contraste en relación con las dos últimas frases. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo, lejos Ah, también de que sí mismo. que estamos, en nuestro propio mundo, Ujú, ¿era ese? Okey. sí, sí, sí. Déjame ver. Confiados, concéntricos, ensimismados. Ahora, esto de que estamos en nuestro propio mundo, yo lo entiendo como que solo ponemos atención a nuestro propio mundo. Es decir, no ponemos atención al mundo de los demás, al mundo de fuera. ¿Tú cómo ves esto? Sí, es parte de la misma idea y se aclara un poquito más. Muy bien. Pues déjame decirte que acabas de encontrar la tesis de estos párrafos que hemos leído. Y sería muy interesante que leyendo todo el ensayo hicieras el mismo ejercicio que acabamos de hacer ahorita. Te voy a volver a decir cuál es el ejercicio que hicimos para que tú lo identifiques y si quieres escribas. Nos hicimos la pregunta de qué es lo que Octavio Paz piensa acerca de los mexicanos. Y todas las ideas que encontramos las fuimos sintetizando, 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 hasta que quedaran en una sola frase. ¿Mm? Eso Ujú. fue lo que hicimos. Y ahora, si me permites, voy otra vez a la pantalla del PowerPoint para escribir lo que tú colectaste. A ver, estos son argumentos y vamos ahora a hablar de una tesis. Ahí, lo que yo hice ahorita no estuvo bien. Otra vez. Aquí dice, los mexicanos somos muy confiados, ensimismados. Ponemos atención a nuestro propio mundo, pero desatendemos al exterior. Esto que está aquí es una sola frase. Es un juicio conclusivo expresado en una sola frase. Bueno, pues esto es una tesis. La afirmación, o sea, el juicio, que nosotros hacemos expresando nuestra propia postura, nuestra propia perspectiva,
nuestra propia manera de ver cómo las cosas son. Eso es una tesis, estimada Elizabeth. Fue, eh, fue difícil hacer una frase que sintetizara la postura de todo bueno, de lo que leímos. No, realmente no. De Muy bien. poner atención a bien al texto y dándole mi propio significado es más fácil. Por ejemplo, en el módulo anterior, Ujú, que fue de literatura, había muchos, textos y y la asesora me explicaba que muchas veces tratamos darle el significado. Por ejemplo, había muchas metáforas en la mayoría de los textos, ujú, y yo buscaba a fuerzas entender cómo lo escribió el autor. ujú, Y pues sí, es más difícil porque, pues, obviamente no soy el autor y no tengo las mismas ideas que tiene el autor. ujú, Pero ya cuando me explicó que le tengo que dar mi propio, como, pues sí, significado, y no pensé que la tesis fuera parecido, o bueno, no fuera igual, ujú. porque sí es totalmente mi punto de vista de lo que entendí del texto. Bueno, eso, pero más o menos. Voy a tomar eh, lo que relatas de lo que viviste del módulo 4. Efectivamente, los textos literarios usan el sentido figurado, es decir, las metáforas, y hablan de animales que se relacionan con las personas, como en el caso este de la debutante, o de con imágenes muy elaboradas, es decir, muy como gráficas, casi como si estuviera describiendo, como en el caso de este Rubén Darío y los poemas que se leyeron en ese momento, ¿no? Bueno, sí utilizan lenguaje figurado, sí utilizan metáforas, pero siempre están comunicando un contenido que es el mismo que puedes captar tú. Es decir, los autores literarios, sobre todo los mejores, pueden comunicarte su idea, de manera que no es una interpretación tuya lo que hace al contenido de la obra, sino que es tu inteligencia despierta la que capta, la que entiende la idea que ellos querían comunicar. Para esto, ciertamente se necesita algo que tú ya se nota que tienes seguramente por tus papás, que es una inteligencia despierta. Y uno tiene que estar siempre preguntándose, ¿lo que yo entendí fue lo que quiso decir el autor? Siempre preguntándose y verificando, comprobando, como diciendo, a ver, vamos a ver, yo entendí esto, vamos a ver si es lo que el autor dice, como lo que hicimos ahorita con las conclusiones. Vamos a ver si este razonamiento que nosotros hicimos y la inferencia que nosotros logramos es de veras lo que estaba diciendo Octavio Paz. Ujú, Entonces, preguntarse y comparar, porque realmente nuestras propias interpretaciones pueden encerrarnos en nosotros mismos y provocar que desatendamos al mundo exterior, que es precisamente la actitud que está criticando Octavio Paz y que tú ujú, descubriste. Ujú. Esto de ponernos atención a nosotros mismos, quedarnos con nuestras propias interpretaciones, con nuestras propias ideas y ser muy felices nosotros con nuestro propio mundo, eso es muy común, típico de los ujú. mexicanos, pero también de otros países. Sí, claro.
Pero entonces hay que tener cuidado de no ser así, sino de poner atención al mundo exterior, Ok, comparando, ¿sí? Comparando nuestras ideas con lo que está diciendo el autor. Esto es como para poner en su lugar a nuestras propias interpretaciones. Y en relación con la tesis, precisamente la tesis se logra encontrar cuando nosotros le ponemos mucha atención a lo que dice el autor, como si nosotros pudiéramos eh, lavarnos las manos y decir, lo que dice el autor netamente él solito es esto, tarán, una ujú, frase. Ujú. Eso es como haber encontrado, no, perdón, lo dije mal. Eso es haber encontrado la tesis. ok, Ujú. de acuerdo. Lo que ¿Puedo? dice el autor. Ay, Sí, dime, dime. una disculpa. ¿Puedo? Bueno, no puedo. Más bien, ¿está correcto tomar los argumentos y después, revisar si es la idea que transmitió el autor y después de esos argumentos poderlos usar para la misma tesis? Por supuesto que sí. De hecho, Okey. eso Ujú. es lo mejor. Así se hacen las investigaciones, estimada Elizabeth. Y lo vas a ir viendo en las siguientes semanas. Ojalá, qué bueno que quedó grabado esto, porque ojalá que después puedas volver a consultar es- este orden, este procedimiento que acabas de decir. Primero uno mira l- al objeto, en este caso, al ensayo de Octavio Paz. Luego uno encuentra los argumentos y con base en esos argumentos uno formula la tesis, es decir, junta todas las ideas y las expresa en una frase. Así se hacen las investigaciones, Elizabeth. Okey, de acuerdo. Muy bien. Oye, pues mira, hemos ya transcurrido más de una hora. Si tú quieres, podemos seguir trabajando y ahorita nada más que quede claro que alcanzamos a ver cómo elaborar argumentos, identificando las premisas e infiriendo de ellas las conclusiones y cómo identificar y formular la tesis. Ujú. Estas dos Ujú. cosas son las que hemos visto. Tú dime, ¿quieres que le sigamos? Seguimos viendo a ver qué más. O eh, dejamos aquí el trabajo, generamos más preguntas y nos encontramos el viernes junto con todos tus compañeros. ¿Tú qué dices? No, estoy de acuerdo con que prosigamos la sesión. Muy bien. Bueno, y entonces vamos a ver qué conviene. Bueno, hasta ahorita. ¿Preguntas o comentarios que tengas? No, ya la mayoría fueron respuestas, muchas gracias. Muy bien. Déjame ver. Ah, ya. Em, Algo que también es interesante es identificar esto. ¿Qué afirma y qué opina Octavio Paz? Oye, por cierto, fíjate, esta era la propuesta para esta sesión. ¿Ya viste que, ya viste que ya abordamos este asunto y este asunto? Sí. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pero entonces nos falta esto. ¿Qué afirma y qué opina Octavio Paz? Y para poder diferenciar entre afirmación y opinión, pues es que esto está muy bueno. Ujú. Vamos a usar esta. Ujú. Aquí tenemos dos argumentos, ¿no? Déjame ver. Bueno, mm, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya sé.
Vamos a diferenciar bien los argumentos. Ay, ¿dónde está? Mm, pues aquí está. Ujú. No, pero no quedó porque está hasta el fondo. Mm, bueno, no queda lo que yo estoy queriendo hacer. Perdón. Que era nada más separar a ambos argumentos, porque estos argumentos nos indican ya un razonamiento, pero los razonamientos son expresiones de ideas eh, complejas, no son superficiales, no nos quedamos nosotros en la apariencia, diferente de cuando hacemos la expresión de una opinión. La opinión es diferente de... Ah, y antes me faltaba. La afirmación es diferente de la opinión y es diferente del argumento. Vamos a decir así. Uno puede afirmar cosas que ni siquiera son de su propia convicción, sino que las oyó, como eso de que los mexicanos son mentirosos. Eso puede ser la afirmación que diga no sé quién. Yo la oigo y la repito. Esa es una afirmación que yo estoy diciendo, pero no es original mía. No es lo que yo pienso. Lo que yo pienso lo expreso ya como opinión propia. Nuestra opinión se expresa de manera personal. Por eso ahí se repiten palabras como lo que yo pienso, yo creo que, hasta donde alcanzo a ver, me parece que, etcétera, ¿no? Esa es nuestra opinión. Y lo último, en profundidad, lo más genuino y elaborado son los argumentos, como el que está aquí. De manera que podemos decir que la afirmación es lo más superficial que podemos hacer. Estar- Gracias por estar de nuevo aquí, porque se cortó la idea. Sí. Pero, ay, mira, hasta me estaba dando tiempo de ponerle colorcito. Decía que lo más superficial es la afirmación. Luego se profundiza un poco personalizando las afirmaciones, diciéndolas ya con una, eh, una poca de seguridad, pero más bien con algo de duda. Yo pienso que, yo creo que, me parece que, ahí está. Y entonces esa es la opinión, como un segundo nivel de profundidad, pero donde ya se logra una mayor profundidad en el conocimiento de las cosas, en el conocimiento de la realidad, es en los argumentos.
como lo que está aquí. Y entonces podemos decir que la diferencia entre afirmación, opinión y argumento es la profundidad en el conocimiento. ¿Hasta aquí queda claro esto? Ujú, Muy bien, porque en la actividad integradora uno se piden que tú pongas lo que Octavio Paz afirma, pero pueden ser cosas que él no esté creyendo, sino que oyó. Luego se pide que pongas la opinión de Octavio Paz sobre, me parece que es el mexicano. Y entonces sí, allí sí hay que ver qué es lo que Octavio Paz está diciendo él ya con su convicción, ya desde su propia perspectiva personal, que se parece mucho a esto que tú dijiste hace rato, que parece un poco sesgado o que no tenía él toda la información. De hecho, déjame te cuento otra cosa. Octavio Paz hizo todo el ensayo que se llama El laberinto de la soledad. Una parte de ese ensayo es Máscaras Mexicanas. Bueno, después de hacer todo el ensayo del laberinto de la soledad, pasaron algunos años y él dijo, revisando esta obra, me doy cuenta que cometí algunos errores, no puse todo lo que estaba y definitivamente no es un retrato de los mexicanos. ¿Cómo ves? Que es precisamente lo que tú te diste cuenta. ujú. Y Octavio Paz tuvo el valor de decirlo. Pero entonces tú te diste cuenta muy bien que no es una perspectiva mm, amplia. Completa. Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, pues esa es la opinión, ¿no? Que Octavio Paz está diciendo acerca del mexicano y eso lo tendrás que poner. Los argumentos son los razonamientos ya con premisas y conclusiones que Octavio Paz está encadenando para hacer su ensayo. Ujú. Ujú. Bueno, pues entonces hasta aquí me parece que esto era también muy importante para poder hacer la actividad integradora 1. Y estoy pensando en la actividad integradora 2. Allí lo importante es saber hacer argumentos. ¿Hacer argumentos en base al texto o hacer argumentos como mezclando la propia con el texto, claramente? Hacer argumentos con base en el texto y con base en lo que tú aprendas de los artículos que tú busques. Que Ok. es más o menos lo que tú hiciste cuando mencionaste el dicho de de tu bisabuelita. Ujú, Porque tú dijiste, yo me acuerdo que algo tenían que ver con este tema, tal cosa y tal cosa. Y entonces las integraste. Bueno, pues eso es lo que se te va a pedir en la actividad integradora 2. ok, de acuerdo. Muy bien. Pues listo, Elizabeth. Te propongo que el próximo viernes nos encontremos para seguir trabajando. Puede ser practicando más en la identificación de argumentos, en la elaboración de argumentos y también, si te parece bien, en lo que se pide en la actividad integradora 2. Le quería preguntar algo, asesor, con Sí. respecto a la hora, porque a mí Ah, la verdad es que se me dificulta demasiado los viernes, sobre todo, ¿mm? estarme conectando a las 7. Oh, Entonces, ¿habrá alguna forma de la que se pueda adelantar, sobre todo la videosesión? ¿O ya lo tiene como organizado el horario? sí, no. Eh, no es que esté establecido y tampoco que yo me aferre a una cierta organización. Lo que sí es que he visto que es un horario intermedio
Inclusive Ujú. este de las 9 de la noche es un horario intermedio, porque tú recuerdas que en la República Mexicana tenemos tres usos horarios, Sí, claro. el del Pacífico, el del centro, el de las montañas y el de la península. Entonces son cuatro. Ah, bueno, pero es que el de las montañas casi no lo ocupamos y realmente nadie vive en las cimas de las montañas. Ujú, ujú. Este, ¿tú en dónde vives? Querétaro. Ah, perfecto, muy bien. Entonces Ujú, estamos juntos en el horario, en el uso del centro, en el tiempo del centro. ujú. Pero imagínate, los que viven en Mexicali están 2 horas antes, tienen 2 horas más temprano. Y los que están en la península, ay, no me acuerdo si es una hora después o alguna cosa así. Entonces, podemos intentar, podemos intentar de hacer la sesión más temprano, aunque ciertamente creo que no podría ser demasiado temprano. ¿A qué hora no se te complica? Am, mm, yo creo, ay, es que a lo mejor sí sería algo de molestia para mis compañeros, ¿Mm? porque yo me estoy ocupando todos los viernes a las 5:30. Ujú. Y entonces, a partir de las 5:30 de la tarde, ¿ya es difícil para ti? Sí, hasta, podría ser hasta las 9 porque no tengo un horario definido. Ujú. Sí De manera, habrá días en los que pueda, tal vez asistir a las 7, ujú. pero sí me sería muy, muy complicado. Oye, y entonces, ¿tú prevés que a las 9 sea menos complicado? Yo creo que sí. Sí, a las 9, más tardar que no creo realmente, pero a más tardar que yo me esté conectando 8, digo 9:10, 9:15 a la videosesión, Ujú. pero sí, no voy a tratar de estar, conectándome a las 9 en punto. Muy bien. Bueno, mira, entonces, si te parece, hacemos esto. En esta semana yo ya lancé el aviso de que el viernes sería a las 7 de la noche. Y entonces Ujú, vamos a respetar eso, sobre todo para quienes ya hayan calendarizado esa hora. Pero avisaré a partir del lunes que la sesión del viernes de la segunda semana, la hacemos a las 9 de la noche. Y vemos cómo te acomodas tú y cómo se acomodan los demás. ¿Te parece? ujú. Sí, de acuerdo. Muy bien. Ah, y oye, un detalle. eh, Ojalá puedas ver la sesión del lunes, la que hice, que se llama Guía de Inicio de Semana. Okey, Ujú. de acuerdo. Sí. Sugiero que la veas con una velocidad aumentada o solamente las secciones que te llamen la atención, que están en el menú de la descripción, pero me parece que te va a ayudar también a hacer las actividades integradoras. ¿Sale? Okey, de acuerdo. ¿Está en el foro de novedades? Sí, Okey, sí, sí. Ahí está. okey, de acuerdo. Entonces, ahí la estaré viendo. Muy bien, Elizabeth. Pues agradezco mucho tu participación y deseo que pases muy buena noche y que tu familia esté muy contenta contigo. Sí, a veces espero. Muy bien, pues nos vemos el viernes entonces. Sí, muchas gracias, asesor. Hasta luego. Que Hasta tenga luego. buena noche. Igualmente.